Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Silvia Ruiz Tresgallo. Ella es doctora en estudios hispanos por Penn State University, maestra en estudios hispánicos por Western Michigan University y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Sus líneas de investigación son los estudios de género, los estudios culturales del mundo hispánico, la construcción de la bruja y la literatura latinoamericana con enfoque transatlántico. Ha realizado estancias de investigación en Cambridge University, la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del cuerpo académico de Antropología del Cuerpo y Cultura Visual y del núcleo académico básico de la Maestría en Estudios de Género. Es autora y coautora de varios capítulos de libro y numerosos artículos en revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales, entre las que se destacan Rex 18, Medievalia, ILSA, Hispanic Issues Online, Afro-Hispanic Review, Ulúa, Romance Notes, Mitología Soy, Religación y Etudes Romance BRNO. Ha coordinado el dossier Género y Cultura Colonial para cuadernos de literatura. Es miembro de la SNI Nivel 1 y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Y ahora le voy a dar la palabra a Silvia para que comience con la presentación. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a presentar pues dentro del marco de las actividades de la revista. Y yo, bueno, hablé sobre cuáles eran como los posibles temas para presentar o que pudieran ser del interés de la revista. Y entonces, de las distintas temáticas que estoy tratando, decidí finalmente presentar un capítulo que aparece publicado en este libro, que se llama Hablar y Vivir en América, que está coordinado por la investigadora, por la lingüista histórica Concepción Company, que trabaja en la UNAM y que es miembro del Colegio Nacional. Decidí utilizar este trabajo porque acaba de salir publicado ahora en el año 2023, porque pues, se retrasó mucho la publicación por la pandemia y porque forma parte de uno de mis temas de interés, que tiene que ver con la mujer y las voces femeninas en el barroco americano. Entonces, por eso decidí como escoger esta temática, porque pues, el libro acaba de salir publicado, ha ganado ya varios premios de edición y yo estoy muy contenta de que un artículo como tan rompedor en ciertos aspectos pues haya salido publicado en este libro. Yo Perfecto. normalmente siempre leo mis presentaciones, pero en esta ocasión no lo voy a hacer porque voy a ir mostrando el PowerPoint y me pareció que esta sería como una forma más amena de llevar a cabo la presentación, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí me voy a fijar si tengo... No me deja compartir, me lo tienes que permitir, por favor. Ahí está. ¿Te aparece? A ver, vamos a ver. Sí, ahora sí me deja compartir. Perfecto, muy bien. A ver si ya aparece. ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el título de la presentación es Así voces silenciadas, la mujer en la lengua del barroco americano. De hecho, y realicé esta presentación ayer dentro del marco de las actividades del Festival Cervantivo de Guanajuato y celebraron, pues están empezando a hacer como actividades fuera de Guanajuato, y entonces aquí en Querétaro, en el Museo de la Restauración, realicé esta misma presentación. Bueno, voy a espera, si me deja... por algún motivo no me está dejando pasar las... Sí, como que va lento. A ver, bueno, yo aquí con mis diseños de colores. Muy bien. Entonces, para empezar la temática, quería hablar sobre el tema de la conferencia, que es este silencio y control de la voz femenina,
olvidadas, ilustres, anónimas, obliteradas, perseguidas, todas ellas conforman un conjunto de voces que nos permiten acercarnos a un lado silenciado de la historia, que es el femenino. Sin duda, la historia de las mujeres y de su pensamiento, en especial durante los periodos más alejados del presente, como el barroco que nos ocupa en esta presentación, resultan aún hoy en día una cara oculta de la experiencia humana, un misterio esperando por ser desvelado, pero no por lo esotérico, sino más bien por lo desconocido. Y ha habido una serie de problemas con la inclusión de las voces femeninas. En general, la expresión femenina no ha sido incluida en el discurso hegemónico y en los momentos puntuales en que sí ha sido incorporada, se ha clasificado dentro de modelos estereotipados de lo femenino, ¿no? Siempre desde una perspectiva que beneficia al patriarcado, o sea, bruja o santa, ¿no? Parece que solamente estas como opciones para el ser femenino. En otras ocasiones, a las voces de las mujeres se les han conferido características masculinas. Es decir, cuando una mujer se incluye su pensamiento, se dice que es una mujer varonil. Hablaré de esto en un momento. Una mujer de valor es una mujer varonil. Entonces, por lo tanto, se está diciendo que las mujeres no pueden hablar, que solamente las mujeres que tienen características masculinas sí pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esto desvirtúa el aporte de este grupo al conocimiento humano. Entonces, lo que voy a abordar en esta presentación es mi forma de entender los distintos tipos de silenciamiento de la voz femenina, ¿no? Cuando hablamos del barroco, quizás una de las mujeres que viene a nuestra mente en primer lugar es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La novohispana. Entonces, lo que yo voy a hablar aquí es cuál ha sido la recepción de Sor Juana Inés de la Cruz, que en mi opinión ha sido una recepción sesgada por el canon, que es sobre todo masculino y patriarcal, y visibilizar cómo ella se está reivindicando a través de una genealogía de pertenencia al conocimiento femenino, algo que los autores que empezaron a hablar de ella de una forma voluntaria o involuntaria silenciaron. En segundo lugar, voy a hablar de la falsificación de la voz femenina en un caso que es el de Juana de Mansilla, que aparece en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, y que en realidad nos hace pensar en cómo los personajes femeninos que se han considerado de importancia para incluir dentro de la historia, muchas veces su imagen o sus voces aparecen manipuladas y falsificadas por intereses que no tienen nada que ver con las mujeres, sino que más bien intereses políticos o también de masculinidades. En tercer lugar, voy a hablar de las olvidadas de la historia y para ello me voy a referir sobre todo a las mujeres afrodescendientes que aparecen o en textos históricos o en expedientes inquisitoriales, ¿no? Y cómo su representación, o sea, nos permite, digamos, poder acceder a estas voces subalternas, sin las cuales no podríamos pues, acceder a estas voces, ¿no? Y también hablaremos de la obliteración de la afrodescendencia, ¿no? De cómo se ha ocultado o eliminado la afrodescendencia del legado histórico del barroco en Latinoamérica. En cuarto lugar, hablaré de los cuerpos que eran más proclives al tener acusaciones por parte del Tribunal de la Inquisición. Y veré cómo la característica de género es muy importante a la hora de pues ver qué personas tenían más probabilidades de ser acusadas. Y por último, para, digamos, terminar quizás con una nota positiva, voy a analizar un caso que aparece en un expediente inquisitorial en la Nueva España, que es el México actual, que se llama La Parte Verenda y que es la denuncia de Magdalena Núñez contra Juan Montesines, su esposo, buscador de tesoros, por hechicería. Y cómo en realidad esta denuncia lo que está haciendo es denunciar un caso de abusos, lo que hoy llamaríamos violencia de género, pero ella va a utilizar este subterfugio de la hechicería para poder realizar esta acusación ante las autoridades, ¿sí? Pues bueno, ya sin más voy a iniciar. Un momentito. Ok, muy bien. La mujer en el barroco, la construcción patriarcal de un cuerpo sin voz.
En primer lugar, tenemos que considerar que en el barroco las mujeres eran valoradas fundamentalmente, como todavía yo creo en gran medida es hoy en día, por su capacidad reproductiva y no solamente por esto, sino que estaban encargadas del cuidado o de la administración del hogar, ¿no? O sea, todos los trabajos de cuidados y de reproducción se relacionaban con las mujeres. En el caso de las mujeres más pobres, ellas tenían que realizar todos estos trabajos y en el caso pues, de las mujeres de la élite, ellas se encargaban de supervisarlos, ¿no? También este tipo de trabajos de administración y de cuidado del hogar. Y por supuesto, pues eran mujeres que se tenían que casar, ¿no? El matrimonio era la aspiración más importante para la mujer. En segundo lugar, veremos como también las mujeres que, digamos, no quieren contraer matrimonio o no pueden, ingresan dentro de los conventos y en estos espacios también ellas se casan con Dios, ¿no? Con lo cual también van a aparecer como seres que están cerrados, clausurados, ¿no? Y sus cuerpos se supone que tienen que servir, ¿no? Para pues el bien de la comunidad, ¿no? Por medio de la oración, ¿no? Pero también, digamos, van a estar ancladas a estructuras patriarcales, ¿no? Bajo la supervisión, pues, de los visitadores, de los obispos, etcétera. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta la vigilancia del cuerpo femenino, ¿no? Se consideraba que las mujeres eran más débiles a los influjos de demonio y más que sujetos se las consideraba objetos sobre los que se depositaba bien la honra o bien la deshonra, que después se relacionaba pues con el honor de la familia, ¿no? Entonces se les solicitaba obediencia y sumisión. El logos, es decir, la palabra, se supone que pertenecía al hombre y la existencia de una mujer inteligente se consideraba un milagro que solamente se podía explicar por medio de la intervención divina. Es decir, como diría Fray Luis de León, ¿no? Siendo la mujer algo de tan poco ser, la fortaleza o la inteligencia se consideraban dones que Dios otorgaba, eran dones que solamente le pertenecían al hombre, ¿no? Entonces, cuando estos dones se les daba a una mujer, se decía que era una mujer de valor o mujer varonil, por lo tanto, una mujer masculinizada. Y de nuevo se elimina pues todos los aspectos, entre comillas, positivos de lo femenino. Entonces, en primer lugar, me voy a centrar en esta figura que es Sor Juana Inés de la Cruz, porque ella claramente se va a visibilizar a través de un logado de conocimiento femenino, ¿no? Si bien las autoridades decían que esta inteligencia era un don dado por Dios y que era un don masculino, ella, sin embargo, va a visibilizar que ella pertenece a todo un legado de conocimiento realizado por mujeres. Aunque se considere el siglo XVIII como el origen del feminismo, no hay duda de que Sor Juana Inés de la Cruz plantea en sus poemas, pero en especial en la respuesta de la poetisa, la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, no solo el derecho a la igualdad de género al acceder a la educación, sino la visibilización de un legado de conocimiento femenino del que ella misma se considera continuadora. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que ella tiene esta genealogía de pertenencia a las mujeres sabias, ¿sí? O mujeres que ya consideran que han sido ejes o ejemplos de conocimiento. Para ello, en su texto va a escoger a mujeres destacadas en distintos ámbitos del saber, como la política, las ciencias, la escritura, la filosofía, la retórica, la enseñanza, la astrología y las letras latinas y griegas. Sor Juana inicia con aquellas que aparecen en los textos sagrados, continúa con las gentiles y veneradas en la antigüedad y termina con aquellas vinculadas a la Iglesia Católica y que, como ella, han discutido asuntos relativos a la fe. Resulta evidente el deseo de Sor Juana de mostrarse como una figura crística, una joven que, como Hipatia de Alejandría, resulta martirizada por su inteligencia. Y recordemos que Hipatia de Alejandría fue perseguida y asesinada por los cristianos, ¿sí? Entonces, pues ella también sabe que está siendo perseguida y acusada y vigilada por parte de los varones que formaban parte pues, del orden eclesiástico en la Nueva España de la época. Entonces, aquí estoy utilizando una cita
en este texto que es del año 1690. Esta es una cita de Sor Juana, entonces empiezo la cita. Veo adorar por diosa de las ciencias a una mujer como Minerva, hija del primer Júpiter y maestra de toda la sabiduría de Atenas. Veo una Pola Argentaria que ayudó a Lucano, su marido, a escribir la gran batalla farsálica. Veo a la hija del divino Tiresias, más docta que su padre. Veo a una Zenobia, reina de los palmirenos, tan sabia como valerosa. A una Areté, hija de Aristipo, doctísima. A una Nicóstrata, inventora de las letras latinas y eruditísima en las griegas. A una Aspasia Milesia, que enseñó filosofía y retórica y fue maestra del filósofo Pericles. A una Hipasia, que enseñó astrología y leyó mucho tiempo en Alejandría. A una Leoncia griega, que escribió contra el filósofo Teofrasto y le convenció. A una Jucia, a una Corina, a una Cornelia. Todas no fueron más que mujeres doctas, tenidas y celebradas y también veneradas de la antigüedad por tales. Fin de cita. Entonces aquí vemos, bueno, ella también va a aludir a muchas otras mujeres, no monjas, a Santa Teresa de Jesús, a Sor María de Ágreda, entre otras, ¿no? Entonces, valga preguntarse en estos momentos cómo se incorpora la voz de Sor Juana al canon literario, es decir, cuál es su recepción, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es el silenciamiento y la restricción en las temáticas a tratar y la vigilancia en el uso de la escritura. Quisiera dar un poquito de contexto a esta carta de Sor Filotea de la Cruz. La respuesta que hemos visto previamente corresponde a la respuesta que tiene Sor Juana a una carta enviada por Sor Filotea de la Cruz, que en realidad es el obispo de Puebla, que va a falsificar también, ¿no?, la imagen femenina, porque él mismo va a escribir esta carta haciéndose pasar por una religiosa, ¿no? Y en esta carta él va a amonestar a Sor Juana porque ella va a hacer una reflexión y una crítica al sermón del mandato que fue escrito por un hombre, y ella en esta va a hacer toda una crítica sobre aspectos relativos a la fe, ¿no? Y entonces, pues en la carta de Sor Filotea de la Cruz, poco más o menos, se la dice que una mujer no debe de escribir sobre fe porque ese es un tema que solamente le compete a los hombres, ¿no? Además, también sabemos que Sor Juana pues tiene toda una producción poética que podría entrar dentro de las características de lo que hoy en día consideramos queer, ¿no? En sus poemas de amor a la virreina, ¿no? Entonces, uno de los silenciamientos, de nuevo, es esta restricción en las temáticas a tratar y la vigilancia en el uso de la escritura. Y aquí pongo dos citas de esta carta de Sor Filotea de la Cruz. Y dice el obispo de Puebla: no es mi juicio tan austero censor que esté mal con los versos en que vuestra merced ha sido tan celebrada, después que Santa Teresa, el Nacianceno y otros santos canonizaron con los suyos esta habilidad, pero deseara que les imitara, así como en el metro, también en la elección de los asuntos. Entonces ahí le está diciendo que hay temas de los cuales ella no debería de escribir, ¿no? En segundo lugar, afirma: no apruebo la vulgaridad de los que reprueban en las mujeres el uso de las letras, pues tantas se aplicaron a este estudio no sin alabanza de San Jerónimo. Es verdad que dice San Pablo que las mujeres no enseñen, pero no manda que las mujeres no estudien para saber, porque solo quiso prevenir el riesgo de elación en nuestro sexo, propenso siempre a la vanidad, ¿no? Entonces, él dice que, pues que las mujeres quizás pueden leer o estudiar, ¿no? Pero evidentemente no pueden escribir. Aunque hoy en día Sor Juana es tan conocida, no debemos de olvidar que fue excluida durante varios siglos del canon de la literatura, ¿sí? De hecho, en el siglo XIX, los críticos mexicanos abandonaron la obra de Sor Juana debido a su contemporanismo en una época con inquietudes conceptistas, es decir, la forma de escribir de Sor Juana, que utilizaba pues muchas metáforas, ¿no? Pues muy, ¿cómo diría yo?, muy culta, ¿no? En otra época en que se desea una escritura más directa, puede resultar un tanto compleja, ¿no? Entonces se la abandona
Y después también encontramos errores significativos por parte de la crítica, ¿no? Por ejemplo, George Ticknor, que era catedrático de la Universidad de Harvard, escribió que en Historia de la Literatura Española, que Sor Juana, y cito, fue más notable como mujer que como poeta, nació en Guipúzcoa en 1651 y murió en México en 1695, fin de cita, ¿no? O sea, él considera que ha nacido en España. Entonces, evidentemente, pues este es un error. La inclusión más directa de Sor Juana en el canon se produce gracias a la obra de Amado Nervo, que escribe Juana Díaz Baje en el año 1910, y es un libro que leyó en la Unión Iberoamericana de Madrid el 28 de abril de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia de México. Bueno, se le ve aquí muy hipster, ¿no? Porque estos bigotes ahora se han puesto de moda también, ¿no? Nervo va a proponer la inclusión de Sor Juana al canon desde dos aspectos que, en mi opinión, son cuestionables, ¿no? Son la excepcionalidad dentro de la identidad femenina y su amor a México. Entonces, uno de los aspectos que Nervo va a destacar es la excepcionalidad de Sor Juana, ¿no? Y él afirma, y cito, la mujer de aquella época, en la colonia sobre todo, de santo se daba si la enseñaban a leer, escribir y contar medianuchamente siquiera. Fin de cita. Aunque Nervo realiza una clara crítica a las faltas de la educación femenina en la época, considera que el acceso de Juana a las letras la convierte en un individuo excepcional, conduciendo a los lectores a creer de manera errónea que no hay más mujeres escritoras en este periodo y espacio. Entonces, este es un tipo de silenciamiento, ¿no? Esta excepcionalidad de Sor Juana. Y después otro elemento al que va a aludir Nervo es el patriotismo de Sor Juana. Nervo expresa por medio de un discurso patriótico y sentimental, y cito, amaba a aquella singular mujer con todo su alma a México. Fue la luz y la poesía de la época colonial. Hizo que el nombre de la Nueva España sonara con coro de elogios en la corte de los Austrias, y única en su género por la excelencia del pensamiento en una época y un país en que éste no solía ser flor femenina. Fin de cita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar más adelante de este aspecto del silenciamiento, ¿no? Pues a ver, si Sor Juana llegó a publicar su obra en España, ¿no? En la sede del imperio en esa época, no fue por su amor a México. Además, este tema del amor a México es muy cuestionable, porque cuando Sor Juana escribió, nos encontrábamos en la época colonial, en que México era la Nueva España y aún no estaba conformado como una nación independiente, ¿no? Entonces, esta idea de su amor a México es muy cuestionable y parece tener mucho más que ver con la percepción que tiene Nervo después de la independencia que con el propio pensamiento de Sor Juana, ¿no? Y además, si su obra llegó a ser publicada y conocida, fue gracias a la intervención de María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, la 11ª condesa de Paredes y marquesa de la Laguna, quien en su papel de mecenas y en un acto de sororidad transatlántica, o también de continuo lesbiano, podríamos decir, se aseguró de que la obra de la poetisa y con ello su voz no fueran silenciadas, ¿no? La obra de Sor Juana ha llegado a nosotros gracias a esta publicación que se llamó Inundación Castálida, de la única poetisa musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el monasterio de San Jerónimo de la Imperial Ciudad de México, y que fue publicado en España pues gracias a pues a la intervención de la virreina, ¿no? Y además está publicado por también una mujer, ¿no? Entonces también creo que es muy importante destacar todos estos elementos, ¿no? Y si hoy en día conservamos esta obra, se debe en gran medida a esta publicación, ¿no? Lo cual nos hace pensar qué sucederá con muchas otras escritoras en los cuales quizás sus obras se han perdido, ¿no? Debido a la propia censura que sufrió Sor Juana Inés de la Cruz, que como saben, después de estos eventos pues se le quitó su biblioteca y se la obligó a no poder seguir escribiendo, ¿no? Y a realizar otro tipo de labores.
cómo ha pasado la Condesa de Paredes al imaginario popular. Sorprende comprobar cómo todavía hoy en día la Condesa de Paredes resulta relacionada con Sor Juana no por haber sido quien lograra preservar su lengua, sino a través de la sospecha del lesbianismo, dando a entender que el único motivo por el que Lisi hubiese favorecido a Sor Juana es una relación prohibida entre dos mujeres, como si no existiera la sororidad a través de la amistad o el amor al conocimiento, ¿no? Incluso me atrevo a pensar en un concepto que es el del continuo lesbiano, que habla de las relaciones de sororidad y amistad entre mujeres o de amor, ¿no? Más allá de que tengan una relación sexual o no, ¿no? Y evidentemente este acto de la Condesa de Paredes pues fue un acto de amor profundo, ¿no? Que fue la publicación de esta obra, ¿no? Esto no va, bueno, esto pertenece a una serie que estaba dedicada a la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, donde es una serie relativamente reciente, donde pues aquí se representa a Sor Juana con la virreina, y en esta serie sí se plantea que existe una relación no solamente de amor y amistad, sino sexual entre ambas, ¿no? También Félix León tiene esta imagen maravillosa de esta relación entre Sor Juana y la virreina, ¿no? Entonces, pues nosotros hoy en día no podemos aventurar si esta relación, digamos, llegó a una carnalidad cierta o simplemente seguía una moda de la época en la poesía, ¿no? Pero lo que sí que también resulta evidente es que Sor Juana se salía de muchos de los esquemas de su época en cuanto a tener una escritura que, en mi opinión, se relaciona con lo queer, no solamente por presentar una relación, digamos, amorosa entre dos mujeres, sino también por incluir el legado de grupos históricos vulnerados, ¿no? Porque también ella va a representar la afrodescendencia, va a poner en valor la cultura indígena, pero bueno, eso forma parte de una investigación que se llevará a cabo en el futuro, ¿no? También quería mencionar las cartas de María Luisa Manrique, que han sido recientemente rescatadas. Resultan un documento de primer nivel para acercarnos al pensamiento de las mujeres en el siglo XVII, ¿no? Aquí está la edición de Hortensia Calvo y Beatriz Colombi, ¿no? A ver, un momentito. Ok. Quería comentar también que, pues, aquí, por ejemplo, pues estamos viendo toda esta visión de Sor Juana, y la siguiente incorporación al canon se va a producir por parte de los escritores de la generación de Octavio Paz, y especialmente por el propio Octavio Paz. Entonces, Antonio Saborit, en su ensayo Bajo el signo del barroco, reflexiona sobre la percepción de México en la obra del insigne poeta de Octavio Paz, en concreto sobre la edición de Generaciones y Semblanzas, Escritores y Letras de México. Saborit percibe en estos ensayos una reconquista del pasado novohispano como punto de referencia para el presente del propio Premio Nobel y sus contemporáneos, al afirmar, y cito: en la obra y la personalidad de Sor Juana Inés de la Cruz, Paz encontró correspondencias intelectuales y de sensibilidad con su propio quehacer. La puerta del barroco en las artes y la poesía de Nueva España se abrió así, sin ostentosos chirridos, a las diferencias y afinidades que señalaron la relación con el resto del mundo literario de un grupo de jóvenes que empezó a manifestar su vocación en los diarios y revistas de la Ciudad de México entre 1935 y 1938. Paz asienta el origen de la literatura mexicana en la producción lingüística del virreinato, con lo cual el rescate de esta voz femenina supone una inclusión de valor en la cultura nacional de la que él mismo, como intermediario, accesit y heredero, se beneficia. Y así lo vemos con la forma de consolidación de Sor Juana Inés de la Cruz, es a través de este libro de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, publicado en 1982. De nuevo, lo mismo que hacía Nervo, Paz va a aludir a la excepcionalidad de Sor Juana como monstruo del barroco, silenciando de forma voluntaria o involuntaria la producción de otras mujeres en la época.
Va a tomar a Sor Juana como centro del universo cultural de la Nueva España y se apropia de su obra y por tanto de su lengua para legitimar a la generación de escritores a la que él mismo pertenece, que es justamente lo que acabamos de ver con el comentario que hacía Saborit, ¿no? La toman como origen y se consideran como sus continuadores, ¿no? Y como una forma de legitimación de su propio grupo de escritores. Y después vamos a ver que varias de las elucubraciones de Paz sobre la muerte simbólica del padre, la sustitución con el abuelo y la relación de Sor Juana con la biblioteca como un espacio de recuperación de lo masculino. De hecho, él dice que la entrada de ella en la biblioteca es como robar el saber de los hombres, ¿no? Entonces, todos estos comentarios resultan como un poco cuestionables y demuestra que quien escribe lo hace desde una perspectiva patriarcal, porque como hemos visto previamente, Sor Juana se valida a través de un legado de conocimiento femenino, ¿no? Y esto aparece invisibilizado en los comentarios de Paz, que de alguna forma la están masculinizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto forma parte de un documental que se llama México en la obra de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, que se puede encontrar en YouTube y que fue emitido en televisión. Y no sé si a ustedes este contexto que aparece aquí o la forma en la que aparece este autor les recuerda a algo. Y sí, efectivamente, nos recuerda al cuadro de Correa donde aparece Sor Juana Inés de la Cruz, que evidentemente no aparece representada como una monja habitual. Normalmente las monjas se representaban pues quizás en un ambiente absolutamente religioso, rezando, con un crucifijo en la mano, no sé, ese tipo de aspectos, ¿no? Y aquí la vemos representada como una auténtica intelectual, ¿no? Hay una pose aquí, ¿no? Un tipo de ficción, ¿no? En el que ella se está construyendo, o Correa la está construyendo como una intelectual, puesto que aparece pues, con todos estos volúmenes de libros en la parte, pues en la parte que se encuentra detrás de ella, ¿no? Y también con su mano sobre uno de estos documentos, ¿no? Que atestigua el saber y el conocimiento de esa época, ¿no? Y la pluma. Y como vemos en este documental, Octavio Paz se está colocando en su mismo lugar, ¿no? Y está haciendo como una especie de imitación incluso de la postura que ella mantiene en el cuadro, ¿no? Y de nuevo en un espacio muy similar con el mismo tipo de volúmenes, ¿no? Como él mismo encarnando a la propia Sor Juana, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los problemas con la inclusión de Sor Juana en el canon? A diferencia de la pensadora, quien sí se reconoce a través de otras voces femeninas en la historia, los varones mencionados realizan de forma consciente o inconsciente diversos actos de silenciamiento en su recepción. Primero restringen su escritura o la impulsan a no escribir, como por ejemplo el obispo de Puebla. Olvidan la labor de otras intelectuales a través de su excepcionalidad, algo que hace Nervo y que hace Paz. Y en tercer lugar, masculinizan su voz para legitimarse a sí mismos. Y aquí sí quería mencionar que hay muchas otras mujeres escritoras en el barroco americano, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la Agustina Recoleta en el convento de Nuestra Señora de la Soledad, Oaxaca, la mexicana María de San José, que escribió más de 12 tomos autobiográficos a instancia de sus confesores. Hay que tener en cuenta que también mucha de esta escritura era una escritura que se obligaba, ¿no? Se les obligaba a que escribieran también para que sus propios confesores pudieran ejercer esta vigilancia, ¿no? Sobre el pensamiento de las monjas, ¿no? También tenemos la relación autobiográfica de Úrsula Suárez, monja chilena que vivió entre 1666 y 1749. En Colombia, hoy en día, lo que era en la época colonial el Nuevo Reino de Granada, nos encontramos también a Francisca Josefa de la Concepción del Castillo, que consigna su vida pues a la religión y que también está erigida como la gran mística americana y que ya tiene poemas, también relatos autobiográficos, etcétera, ¿no? Entonces vemos que hay muchas más mujeres escritoras en el barroco americano, ¿no? Y sobre todo creo que hay que prestar mucha atención a las voces femeninas
en el espacio conventual, ¿no? Por ejemplo, Asunción Labrín, en su libro Las esposas de Cristo, la vida conventual en la Nueva España, ofrece el ejemplo de dos monjas afrodescendientes, María de San Juan, cuya vida recoge Sigüenza y Góngora, quien también fue pues, un gran amigo de Sor Juana Inés de la Cruz, y Juana Esperanza de San Alberta, en Puebla, cuyo cronista es de la Parra. En el siguiente apartado voy a hablar de cómo se puede falsificar la voz femenina, ¿no? Y voy a hablar de la construcción política de una mujer que es acusada por un grupo de hombres de hechicería, mientras por otro grupo de hombres va a ser considerada una matrona romana. Este es un caso que aparece dentro del texto de La verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, y este es el caso de Juana de Mansilla. En los capítulos 185 y 187 de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, vemos que el autor describe a la misma mujer, Juana de Mansilla, como hechicera y como matrona romana, ¿no? Matrona romana como el ejemplo casi que una santificación de lo femenino. Debido al retrato ambiguo que nos ofrece esta dama, a lo largo de esta presentación exploraremos los mecanismos a través de los cuales el poder político construye a la bruja. Vamos a tener un pequeño acercamiento histórico. ¿Quién era Juana de Mansilla? Pues Juana de Mansilla, que es la protagonista de este estudio, fue la primera esposa de Alonso Valiente, quien nació en Medina de las Torres en 1482 en la Nueva España, y que después llegó a la Nueva España y falleció ahí en 1564. Ella nació en España y murió en la Nueva España. Uno de los primeros conquistadores del Nuevo Mundo fue a su esposo. Sabemos que arribó a México desde España acompañando a su esposo, el cual gozaba de una posición de privilegio entre las tropas, ya que era primo y secretario de Hernán Cortés. Por tanto, la muchacha está ligada por matrimonio a una masculinidad hegemónica, ya que su esposo forma parte de los viejos conquistadores de la Nueva España. En cuanto al acercamiento teórico, tenemos este concepto que es el de feminidades enfatizadas y masculinidades hegemónicas. Connell y Messerschmitt reflexionan sobre la formulación del concepto de masculinidad hegemónica en relación con la denominada feminidad enfatizada. En su revisión de estos términos consideran que las mujeres, como novias o parejas sexuales en el campo sentimental, participan de los procesos que construyen a las masculinidades. Por lo tanto, debe darse más atención a las prácticas de las mujeres, así como a las dinámicas históricas entre lo femenino y lo masculino. Entonces, lo que vamos a ver en el caso de Juana de Mansilla es cómo los hombres se apropian de la voz de esta mujer para servir a sus propios intereses personales. Entonces, en el texto de Bernal Díaz del Castillo se dice: dijo Juana de Mansilla que su marido y Cortés y todos nosotros éramos vivos, y que no éramos los conquistadores viejos de tan poco ánimo como los que están en el Peñol de Coatlán con el veedor Chirinos, y que los indios les daban guerra y no ellos a los indios, y que tenía la esperanza en Dios que presto vería a su marido Alonso Valiente y a Cortés y a todos los demás conquistadores de vuelta para México, y que no se quería casar. Fin de cita. Entonces, el caso de Juana de Mansilla se vincula con una especie de golpe de Estado. Cuando los hombres de Cortés abandonan la Ciudad de México, lo que va a suceder es que el nuevo factor, bueno, va a haber una persona que estaba encargada del gobierno de la Ciudad de México, va a hacer un golpe de Estado, que es Salazar, y él mismo se va a apropiar del mandato en la Ciudad de México. Llegan una serie de rumores sobre un ataque a la tropa de Cortés, y él dice entonces, bueno, pues los hombres de Cortés están muertos, hace incluso honras funerarias en la Ciudad de México, y en ese momento dice que todas las mujeres que estaban casadas con los hombres de Cortés tenían que casarse de nuevo, motivo por el que Juana de Mansilla, ella dice que ella sabe que su marido está vivo, que lo ha visto en sueños, y que ella, por lo tanto,
no se va a casar con otra persona, puesto que sabe que su marido está vivo. Incluso en este comentario está haciendo una crítica al actual factor de la Ciudad de México, a Salazar, ¿no? Diciéndole que los viejos conquistadores sí que son buenos en el campo de batalla, ¿no? Porque ellos sí dan guerra a los indígenas, ¿no? Y no al contrario, ¿no? Y ellos sí dirigen y saben cómo controlar todas estas armas pues del discurso de la guerra, ¿no? O de la conquista, a diferencia de las nuevas masculinidades que se han instaurado en el poder en la Ciudad de México. Entonces, esto es muy problemático que fuese la voz de una mujer, ¿no? Más bien, este performance de Juana que aparece en el texto tiene poco o nada que ver con lo femenino, ya que ante la ausencia de Valiente, la presencia de la mujer no resulta propositiva, sino que simplemente se limita a reproducir la voz de su amo. Es decir, este comentario que hace ella lo podía haber hecho perfectamente su esposo. Juana no es condenada por practicar rituales mágicos, porque se le va a decir pues, que se le acusa de hechicería, porque pues, es imposible que los hombres de Cortés estén vivos, ¿no? Con lo cual pues, va a ser una humillación pública la que ella va a sufrir. Y esto sucede porque en vez de ser un cuerpo dócil y obediente, va a levantar una voz disidente ante un hombre que se encuentra en una posición de poder. La dama habla con palabras que muestran su insubordinación ante Salazar y que suponen una transgresión de papel sumiso de la mujer en el virreinato. Díaz del Castillo expresa, y porque dijo estas palabras, la mandó a azotar el factor por las calles de México por hechicera, ¿no? Evidentemente aquí ni en ningún tipo de nigromancia ni de magia, ¿no? Federici sostiene que, y cito, hacia el siglo XVI el ataque de la magia estaba ya en su apogeo y las mujeres eran sus objetivos más probables. Fin de cita. O sea que es una acusación que se realiza hacia mujeres, ¿no? Recordemos que ya en el siglo XV el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, manual atribuido a los inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, perseguía fundamentalmente a las hembras al considerarlas más débiles a los influjos del demonio. A lo largo de la historia, la acusación por la práctica de la nigromancia ha sido el castigo adjudicado a la mujer por resistirse a los dictados del patriarcado. El castigo de azotes y la marca de la masculinidad va a quedar entonces depositada en el cuerpo femenino, no para que lo lean otras mujeres, sino para que lo lean las masculinidades, los hombres, ¿no? La violencia aplicada sobre el cuerpo de la joven tiene la marca de la masculinidad, ya que los hombres son los destinatarios del mensaje escrito en este territorio. Segato considera que, y cito, por su calidad de violencia expresiva más que instrumental, violencia cuya finalidad es la expresión del control absoluto de una voluntad sobre la otra, la agresión más próxima a la violación es la tortura física y moral. Fin de cita, ¿no? Y las cuerdas o los látigos con los cuales se ejerció este castigo al cuerpo de esta mujer, de Juana, supuso una humillación pública, pero que dejó en su cuerpo pues estas marcas de tipo fálico que podemos relacionar con lo masculino, ¿no? Además, la voz de las féminas siempre ha sido acallada. De hecho, a las regañonas se las hacía desfilar públicamente con una brida puesta, un artefacto de hierro que se usaba para inhabilitar a las hembras de lengua afilada. Por supuesto, va a haber una resignificación del cuerpo de Juana a través de esta construcción de la masculinidad. Para dar un nuevo significado a las marcas del cuerpo de Juana y devolverle su dignidad, un nuevo evento debe tener lugar, la restauración pública del honor de la esposa de Alonso Valiente. Entonces, en primer lugar, se va a indicar que hay un cambio de poder en la Ciudad de México, ¿no? El factor Salazar es encarcelado, ¿no? Es la persona que había acusado a Juana de hechicería y que había provocado esta humillación por las calles de la Ciudad de México. Entonces, el primer acto es decir que ya hay una nueva persona en la Ciudad de México que toma el poder, que es Cortés, ¿no? Y dice, viva el rey nuestro señor y Hernando Cortés en su real nombre, que es vivo y viene ahora a esta ciudad, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, incluso Hernando Cortés es avalado por otra masculinidad hegemónica que es el rey, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta constatación de la autoridad masculina.
y en segundo lugar se produce el endonamiento de Juana de Mansilla, ¿no? Y aquí nos dice, manda honrar a Juana de Mansilla, que había mandado azotar el factor por hechicera, mujer de Alonso Valiente, y fue de esta manera que mandó cabalgar a caballo a todos los caballeros de México, y el mismo tesorero la llevó a las ancas de su caballo por las calles de México, y decían que como matrona romana hizo lo que hizo, y la volvió en su honra de la afrenta que el factor le había hecho, y con mucho regocijo la llamaron desde allí en adelante la señora doña Juana de Mansilla, y dijeron que era digna de mucho olor, pues no pudo hacer el factor que se casase, ni dijese menos que lo primero había dicho que su marido y Cortés y todos éramos vivos. Como vemos aquí, este endonamiento de Juana de Mansilla no es algo baladí, ¿no? Sino que le dan este nombre de matrona romana como un ejemplo de feminidad a seguir, ¿no? Se la devuelve a una honra, se la devuelve a la honra, digamos, en estas palabras, pero a mí me parece prácticamente imposible, porque creo que hoy en día también resultaría muy difícil que a una mujer que se la pasea por las calles como hechicera, que se le pone un hábito especial, que se le dan latigazos y que recibe toda esta humillación pública, que se la pudiera después como restaurar su honor, al menos que toda la sociedad considerara que ese acto es realmente pues esta honra y restauración del honor, ¿no? Algo que también me parece muy interesante aquí es que aquí si se fijan, Juana ni siquiera tiene voz, ni siquiera se intenta como poner un speech realizado por ella, ¿no? Y otra cosa que me parece bien compleja y bueno, y bien obvia aquí es que se le da este grado de doña, pero este grado de doña es incluso para avalar a las nuevas fuerzas que están en el poder, ¿no? Que son Cortés y sus hombres, ¿no? Además, el acto de darle el cargo o este nombramiento de doña, este es un grado de nobleza en la época, lo que indica que nunca jamás nadie le puede volver a realizar un castigo físico como es este. Le pueden quitar parte de su hacienda, pero nunca le podrían dar un castigo de tipo físico o público, ¿no? En este nivel. Entonces es casi una forma para Valiente y para Cortés de protegerse, ¿no? De que nunca nadie los pueda deshonrar, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es esta falsificación de la voz femenina. El método de incorporación de la hechicera Juana al discurso patriarcal de los vencedores expone su inclusión dentro del orden recién restaurado con un alegato familiar adaptado a los valores políticos y religiosos de la madre patria. La mujer y su performance no varían. Es el discurso patriarcal que se conforma a su alrededor el que demoniza o santifica a estas mujeres para extraer un beneficio político de las múltiples violencias ejercidas sobre ellas, ¿no? Entonces, el factor se benefició utilizándola acusándola de hechicería, y también estas masculinidades nuevas que, bueno, o hegemónicas que llegan a la Ciudad de México, Cortés y sus hombres, también se están beneficiando de esta violencia que se ejerció sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar muchas veces en las voces o en los comentarios que se supone hicieron mujeres importantes de la historia y si estos comentarios realmente fueron realizados por ellas y no están siendo manipuladas para el beneficio de los varones, ¿no? Pienso en Juana de Arco y otras muchas mujeres de la historia. En tercer lugar, voy a hablar de las olvidadas de la historia y para ello me voy a ir a un texto que es Un negocio con Juana García, que forma parte de El Carnero. Que es un texto que está incluido, bueno, que fue escrito por Juan Rodríguez Freile en el Nuevo Reino de Granada, que sería Colombia hoy en día. La protagonista de este fragmento del texto es Juana, que es una negra horra, es decir, una mujer que había ahorrado para poder sufragar su propia liberación o emancipación de la esclavitud y que trabaja como partera, hechicera y madame en Santa Fe de Bogotá. Sus hijas la ayudan en los rituales de hechicería y practican pues el trabajo sexual. Perdón, aquí. Entonces, la situación de Juana, que va a ser también una mujer acusada de hechicería ante el obispo del momento, es que ella tiene una clienta
que está casada con un hombre que se fue con las tropas, ¿no? Se fue con la flota española que conectaba Cartagena de Indias con Sevilla. Entonces su esposo se va en esta tropa, con esta flota, y pues evidentemente pasaban incluso años sin que se supieran de los maridos que se habían ido, ¿no? Entonces esta mujer, según el texto, perdón, no quiere malgastar su hermosura y decide buscarse un amante, con tal suerte que el amante la deja embarazada, motivo por el que va a ver a a Juana García, perdón porque igual me equivoco con Juana de Mansilla, la anterior, y va a ver a esta mujer, a Juana García, para saber cuándo regresa su esposo y para saber si la puede encontrar embarazada, ¿no? Entonces, lo que hace Juana es mirar en un lebrillo de agua, que sería como un recipiente o una palangana rellena de agua y que va a funcionar pues como una especie de bola de cristal, ¿no? Y ese es el momento que estamos viendo aquí, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a ver dónde está tu esposo y qué puedes hacer con esta criatura de la que estás embarazada, ¿no? Y entonces dice, aquí veo una tierra que no conozco, aquí está fulano, mi marido, sentado en una silla y una mujer junto a una mesa, ¿no? Entonces, en este momento descubren claramente que el esposo pues va a tardar muchísimo en regresar, que ya puede dar a luz a su niño sin ningún tipo de problema y que incluso su esposo pues tiene una amante, ¿no? Está en otro lugar y que tiene un amante y que, bueno, pues le están confeccionando un traje, ¿no? Finalmente, esta mujer, bueno, el esposo cuando regresa, va a darse cuenta de toda esta situación porque su mujer le va a decir, oye, pues yo sé que tú estuviste en la isla española con una mujer a la que le confeccionaste un traje porque yo fui a ver a Juana García y ella vio lo que estabas haciendo en una palangana con agua, ¿no? En un lebrillo con agua. Entonces el varón va a la Inquisición directamente a denunciar a Sor Juana, a denunciar a Juana García, ¿no? Y en este momento lo que sucede es que en el texto se desvela que los clientes de Juana García y de sus hijas no son únicamente las mujeres que viven en Santa Fe de Bogotá, sino también los hombres, ¿no? Entonces aquí se desvela pues la corrupción que existe dentro de las entidades del poder y de las instituciones coloniales, ¿no? Y dice el texto, corrió la voz de que eran muchos los que habían caído en la red y tocaba a personas principales. En fin, el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, el capitán Zorro, el capitán Céspedes, Juan Tafuz, Juan Ruiz de Orejuela y otras personas principales acudieron al señor obispo. Como ven, se utiliza la expresión personas principales dos veces, lo que nos hace pensar que estos adelantados, capitanes, etcétera, estaban involucrados con las actividades que desarrollaban Juana y sus hijas y que eran parte de su clientela, ¿no? Entonces, el haberla asesinado supondría que ella podría desvelar todos los servicios y labores que desempeñaba para estas personas, ¿no? Pero entonces, pues deciden simplemente darle un castigo en que la ponen en la iglesia de Santo Domingo a hora de la misa, ¿no? Y aunque es una mujer afrodescendiente, pues realmente la van a colocar en una posición muy parecida a la de esta mujer acusada de hechicería en Europa, sobre un tablado y con cadenas y con una vela en la mano, ¿no? Entonces, en este momento, ella exclama, todas lo hicimos y yo solo lo pago. Y este todas supone también una demonización y feminización de la élite colonial, ¿no? Porque se refiere a estos clientes, ¿no? Que también ella misma tenía. Entonces es una forma del autor de demonizar a la élite colonial, ¿no? Y cómo ellos están corrompiendo el nuevo reino de Granada. El destierro de Juana y sus hijas supone una eliminación simbólica de la afrodescendencia en el espacio colonial, porque al expulsarlas del reino es como si se estuviera, digamos,
obliterando o eliminando el legado genético y cultural afrodescendiente. No tienen cabida en la identidad local y forma parte de una historia de invisibilización, exclusión y demonización de lo afro en el territorio americano, por lo tanto también de un silenciamiento, ¿no? Como podemos ver, dentro de la sociedad colonial quedaba muy claro con quién se tenían que casar los varones, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen de castizo y española, español, acomodados, todos los personajes vestidos con ropa rica en lo que parece ser un salón bastante lujoso, ¿no? Vestidos a la moda de la época, de las clases que pertenecían a las élites e incluso tocando un violín, ¿no? Un instrumento musical europeo. Sin embargo, en esta otra imagen que pertenece a la pintura de castas, vemos cómo el matrimonio de un español y una mujer afrodescendiente pues daría lugar a un cierto descenso, ¿no? Porque ella pertenece a las castas desprestigiadas y de hecho su vástago, ¿no? Se coloca del lado de la mujer e incluso ella no tiene una actitud de obediencia, ¿no? Sino que está intentando pegar a su esposo con un instrumento de la cocina, ¿no? Entonces nos habla como de un descenso económico, social, etcétera, ¿no? Entonces, pues se está invitando a no casarse con mujeres afrodescendientes, ¿no? Y vemos que esto también se reproduce en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la leyenda de la mulata de Córdoba, que es una leyenda de Veracruz, México, donde hay también una mujer afrodescendiente que es acusada de hechicería y encarcelada, ¿no? Y en el momento en el que es encarcelada, ella se supone que dibuja un velero en la pared y cuando llega un sacerdote a confesarla, antes de que la vayan a justiciar, ella le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que le falta a este velero? Y él afirma, pues solo no le falta nada, solo le falta navegar. Y dicho y hecho, ¿no? Se supone que ella salta a la imagen y que este dibujo desaparece por las paredes de la cárcel, ¿no? Cuando vemos esta eliminación simbólica, ¿no? Del pasado mexicano como esta afrodescendiente que desaparece y que no deja ningún tipo de huella ni cultural ni incluso física, ¿no? A través de hijos en este espacio, ¿no? Entonces, esto resulta pues altamente problemático, como podemos observar, ¿no? Negando todo este legado afrodescendiente. Y además también oculta que con gran probabilidad, porque sabemos que muchas de las mujeres acusadas ante el Santo Oficio eran sobre todo mujeres afrodescendientes, eran encarceladas, expulsadas y probablemente abocadas a una muerte cercana, ¿no? A dejarlas sin recursos y sin apoyos, ¿no? Entonces probablemente la desaparición de esta mujer pues tenga más que ver con casos incluso de feminicidio, ¿no? Pero esto no es lo que aparece en las imágenes. Entonces, si nos acercamos a las condiciones de precariedad que dificultaban la supervivencia en la época y a las personas acusadas ante la Inquisición, vemos que la primera característica sería la de género, ¿no? Serían las mujeres. En segundo lugar, sería el pertenecer a una etnia que se aleja del modelo caucásico peninsular, ¿no? Por ejemplo, pues las afrodescendientes, negras o mulatas y también las mestizas. En tercer lugar, el estado civil, ¿no? Que fuera una mujer soltera o viuda. En cuarto lugar, la clase social, es decir, la adscripción por lazos de sangre o de trabajo. Por ejemplo, siempre para intentar, cuando eran como preguntadas por la Inquisición, se intentaban ascribir a sus amos o las personas que las mantenían en la esclavitud o a las personas con las que tenían una relación, ¿no? Diciendo, pues yo trabajo para esta familia, que es una familia con un determinado apellido reconocido, ¿no? Dentro de la buena sociedad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y en quinto lugar, su nivel económico, si tenían bajos ingresos o también serán mujeres autónomas y que por lo tanto no eran supervisadas, ¿no? Este es el caso de Juana García, que se supone que es una mujer autónoma, ¿no? Y que se autofinancia a través de diferentes labores como la de partera.
Entonces, al llegar a este punto yo me preguntaba, ¿cuáles son los aspectos que les preocupan a las mujeres del barroco y qué acciones nos muestran la construcción social del género durante el barroco? Es decir, el comportamiento que se asignaba a las mujeres y a los hombres, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos acercamos al catálogo de textos marginados novohispanos que recogen diferentes textos de la Inquisición del siglo XVII recopilados por María Águeda Méndez, podemos encontrar, por ejemplo, algunos aspectos que nos llevan a ver qué les preocupaban a las mujeres en aquella época y cómo se construía el género. Por ejemplo, tenemos las cartas como la misiva que recibe Isabel de Samaniego, en la que su hermana le aconseja el uso de medios supersticiosos para vivir en paz con su marido. Lo que nos hace pensar es que probablemente había una relación de violencia dentro de la pareja, ¿no? Un conjuro para que una mujer logre el retorno del hombre que quiera. Como vemos, y esto se relaciona con el caso del cuento de Juana García, los hombres parece que desaparecían con las flotas, ¿no? Entonces iban con las flotas, iban a España u otros lugares y no se sabía muy bien cuándo iban a regresar, ¿no? Entonces suponemos que también la economía familiar se podía ver gravemente afectada al no tener los ingresos directos de un hombre, porque las mujeres no podía trabajar, ¿no? Y cuando lo hacían eran, digamos, en oficios que eran muy mal vistos socialmente y que las precarizaban ante la ley, como el caso de Juana García, que es partera, ¿no? Y que es acusada de hechicería. En una narración se titula así para saber si vivía el marido ausente de Francisca Bonilla, ¿no? Entonces, si no sabían si estaban vivos o muertos, ¿no? También hay una narración contra Ana Mestiza por haber enseñado una invocación con cruces y rosario para dónde se encuentra cualquier persona. De nuevo, hay muchos hechizos que tienen que ver con invocaciones para saber dónde se encuentran personas desaparecidas, sobre todo hombres, ¿no? Que abandonaban seguramente la unidad familiar, ¿no? El conjuro, ¿no? Para que una mujer atraiga al hombre que desee, ¿no? Y vemos que esto es algo que se repite bastante, ¿no? Como que ellas pues desean contraer matrimonio y por lo tanto atraer a un determinado hombre hacia ellas para que se case con ellas, poder construir la familia y verse sostenidas económicamente. Bueno, este elemento de la piedra imán yo lo he sacado actualmente, pero ya se encontraba en el siglo XVII, ¿no? Sobre el uso de la piedra imán para la curación del mal de madre que se relaciona pues, con los dolores propios de la regla, ¿no? O del periodo. También aquí busqué incluí este caso, el de la India Mariana de Nevado, porque es muy parecido al de Juana de García, ¿no? Que dice que por medio de una redoma llena de agua a la que le echó un huevo veía que le había sucedido a personas ausentes, ¿no? En el caso de Juana García podía ver lo que estaba sucediendo en otro lugar con personas ausentes. También tenemos los autos hechos por el alcalde ordinario de Querétaro sobre los exorcismos que se hicieron a Juana de los Reyes, que supuestamente fue inseminada por el diablo, ¿no? Entonces vemos como muchos elementos están relacionados con la reproducción o la menstruación, ¿no? O el deseo de conocer dónde se encuentra pues una persona, normalmente un hombre desaparecido. Bueno, y ya en último lugar, vamos a hablar de la denuncia de hechicería, que se llama la parte verenda del expediente del Santo Oficio año 1706, que está en el Archivo General de la Nación aquí en México, ¿no? Entonces, escogí este caso porque que las mujeres estén en una situación de inferioridad dentro de la sociedad no significa que no puedan actuar sobre esa realidad, ¿no? Y que no puedan incidir en ella. Y eso es algo que me interesa muchísimo porque aquí vemos un caso que hoy en día se llamaría de violencia de género, pero como la Magdalena Núñez lo modifica, digamos, para poder acusar a su esposo de hechicería, ¿no? Y para pues, que su esposo la deje de molestar. Entonces, dice esta sección. Asimismo, dice que denuncia a la dicha Magdalena Núñez de cómo ha más de un año que ha padecido cierto maleficio de hechicería en lo interior de la parte verenda, que vació con expulsión de unos pelos o cerdas. La parte verenda se refiere a la parte genital, ¿sí?
que dice eran semejantes a los pelos del perro o gato, de diferentes colores, cuyo embarazo, antes de expelerlos, le causaba tan grave dolor que la obligó a hacerle manifiesta su parte verenda a una vecina suya, llamada María de Peña, para que la viese, la dicha, el mal que padecía en dicha su parte, la cual la mandó dar cierto baño, y que desde entonces empezó a expeler por la orina los dichos pelos que mostró a la dicha María de Peña. Fin de cita, ¿no? Entonces, esta definición, ¿no?, de que echa pelos nos hace pensar en algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O una enfermedad venérea, ¿no? Y eso es lo que, pero que ya, pues aquí lo interpreta como una hechicería, ¿no? Entonces, y dice, y que continuando al expeler los dichos pelos, se los enseñaba y mostraba al dicho su marido, Juan de Montesinos, quejándosele ella, diciendo que por qué hacía con ella semejante cosa, que no otra persona sino él podía ejecutar y causar en ella lo que padecía en sus partes verendas, que siempre que llegaba a ella le causaba tanto dolor en las dichas partes, y que no durmiendo con ella otro hombre, ni otra cualquiera persona, sospechaba sería el ejecutor de semejante maleficio que padecía, ¿no? Entonces ella pues relaciona el acto, digamos, sexual de estar con su esposo con este tipo de enfermedad o de hechicería o de encantamiento que está sufriendo, ¿no? Y al mismo tiempo se está posicionando como una buena esposa, ¿no? Que es fiel a su esposo, que no le engaña con otra persona, etcétera, ¿no? Y lo que aquí también resulta muy interesante es que ella se presenta como este, digamos, modelo de perfección femenina, mientras que nos va a indicar que su esposo es infiel. Y no solamente es infiel, sino que tiene una relación adúltera con una mujer que se consideraba en la época de casta inferior, ¿no? Y aquí nos dice, sospechaba sería el ejecutor de semejante maleficio que padecía, quizá inducido e industriado de una india llamada Petrolina Hernández, casada y tenida por hechicera en este dicho pueblo, con quien dice la dicha su mujer tenía el dicho Juan de Montesinos mala amistad, ¿no? Entonces lo representa ya como una persona infiel y además incluso dice que Petronila Hernández, que está casada, también ella es infiel a su pareja, ¿no? Y que además tiene fama de hechicera, ¿no? Como un encantamiento que estén haciendo en contra de ella. Entonces, ya en esta parte de la denuncia nos va a hablar de un maltrato físico y verbal por parte del esposo que incluye una amenaza de asesinato y que hoy en día consideraríamos violencia de género, ¿no? A cuyas palabras dice que le respondía el susodicho su marido que se holgara el saber de dicho arte de hechicería para que ejecutando su maleficio en ella la quitara la vida y que entonces, enfadado, quemaba los pelos y la maltrataba de boca y manos. Entonces vemos que ante las quejas de la esposa, ¿no?, el marido la amenaza de muerte, ¿no?, y la maltrata verbal y físicamente. Entonces aquí lo que veríamos es como las estrategias del débil, ¿no? Esta mujer no puede acusar a su esposo por mal, pero sí le puede acusar de hechicería ante el Santo Oficio, ¿no? Y esto es lo que ella está haciendo, ¿no? Valerse de estas estrategias del débil, ¿no? Para poder incidir en este mundo y que, pues, no sé, encarcelen a su marido o lo abran un expediente y lo saquen del hogar. Reflexiones finales. Pues ya para terminar, decir que a lo largo de esta presentación hemos visto cómo durante el barroco y en su recepción posterior, la voz femenina ha sufrido distintos tipos de silenciamiento. Es necesario investigar y recuperar obras escritas por mujeres durante el barroco americano, porque este tipo de proyectos poseen un profundo calado, ya que afectan los cimientos del pensamiento, puesto que éste se ha construido a través de las ideas de los hombres, mientras que en general las de las mujeres fueron silenciadas. Se nos ha explicado la historia sin contar con la mujer, lo que supone una gran pérdida para el conocimiento humano. Y proponemos la creación de un nuevo canon que incluya una multiplicidad de voces con mujeres de distinta procedencia, etnia y clase social, orientación sexual, etc. Pues muchas gracias.
Ahí está. Muchas gracias, Silvia. Eh, Muy interesante la propuesta y yo quería hacerte algunas preguntas. Más que nada, tal vez, si bien lo explicaste durante toda la ponencia, ¿no? Pero si bien tal vez a las mujeres que estamos más cerca del feminismo, y esto lo sabemos, pero no es necesario saberlo, digamos, para aquellas personas que no saben, a mí me interesaría que vos me expliques cuál es la importancia de acercarnos a las voces de las distintas mujeres en las distintas épocas. ¿Por qué volver hacia atrás, digamos? Ok, bueno, hay que acercarse a las voces de las mujeres en todas las épocas, ¿no? Incluida el presente, por lo menos en literatura, ahora mismo, en mi opinión, las escrituras más interesantes las están haciendo las mujeres. Creo que en primer lugar, porque son voces no hegemónicas. Entonces, eso implica que nos van a plantear realidades que a veces no son visibles y no aparecen en los discursos dominantes, ¿no? Creo que no es casual que sean las mujeres las primeras que han empezado a reivindicar aspectos que hoy en día consideraríamos ecocrítica, ¿no? A visibilizar aspectos de explotación en el medio natural, también las que han empezado a incluir la representación de personas afrodescendientes o personas que pertenecen a comunidades históricamente vulneradas. Entonces creo que nada de esto es casual, ¿no? Em, Creo que su perspectiva es importante y nos hace ver otra visión de la realidad que no es la que se ha construido desde el poder, donde como vemos las visiones de las mujeres tienen más que ver con estereotipos que con realidades, ¿no? En que son como santas o brujas, ¿no? No hay nada en medio. Aparte, hay un montón de realidades que viven las mujeres y que no han sido representadas tradicionalmente en la literatura. Por ejemplo, la menstruación, pues eso es algo muy importante en la vida de las mujeres y prácticamente pues no se representa, ¿no? O se representa de una forma como un cuerpo sucio, como algo que hay que ocultar, ¿no? Cuando forma parte de la propia naturaleza femenina, ¿no? La maternidad. Las mujeres llevan pariendo hijos desde que el mundo es mundo, pero la maternidad se ha construido como una institución patriarcal, como dice Adrienne Rich, ¿no? En la cual hay un modelo concreto de lo que supone ser madre, ¿no? Que es trabajar sin ningún tipo de descanso, siempre con una sonrisa, la máxima realización para una mujer, ¿no? Y ¿dónde está esa novela donde se hablan de partos de 24 horas que son como batallas campales, ¿no? Eso no aparece en la literatura, ¿no? En la literatura tradicionalmente, la escrita por hombres, pues la mujer da luz y lo que importa es pues que el niño haya nacido bien, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de realidades y bueno, ya ni siquiera me voy a poner a hablar de las realidades de mujeres que no pertenecen a una élite determinada, ¿no? Sino mujeres que pertenecen, como yo estoy comentando aquí, que aparecen, por ejemplo, en los archivos inquisitoriales, ¿no? Que de hecho las tenemos ahí precisamente porque son mujeres que han sido encarceladas, ¿no? Entonces es la única manera como de poder acceder a estos testimonios, ¿no? Entonces, las mujeres que pertenecen a la subalternidad, ¿no? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las podemos rescatar? Y a mí lo que me parece como más doloroso es que muchas veces conocemos a la mujer por la versión o sea, porque fueron esposas de, parejas de, o fueron importantes en la vida de algún hombre, ¿no? Y por eso aparecen, ¿no? Y después su forma de ser representadas me parece una absoluta falsificación. Creo que hay muchísimos personajes históricos a los que realmente, o sea, Malinali y Malinche realmente no la conocemos, ¿no? Entonces, porque siempre ha sido muy manipulada su imagen de acuerdo a los intereses de quien estaba escribiendo, ¿no? Entonces, sí que me parece que hay que acercarse a las voces de las mujeres, a las prácticas de las mujeres, y que eso es un gran aporte para el conocimiento que ha estado invisibilizado hasta el momento, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, y para cerrar, una pregunta un poco más personal, tal vez. ¿Qué es lo que a vos te lleva, digamos, a investigar esta línea ¿no? Del feminismo, de nuestras antepasadas?
Ujú. Bueno, yo trabajo bueno, formo parte de un cuerpo académico y de un grupo que está vinculado a una maestría en estudios de género, ¿no? Entonces, algo que me llevó mucho a interesarme por la mujer en el pasado era precisamente lo que he comentado hoy, ¿no? Siempre es la excepcionalidad de una figura. Incluso yo les invito a que ustedes miren los programas de clases, de las clases que toman, no de literatura, incluso de muchos otros temas, y fíjense que la mujer es la excepción, ¿no? Siempre se menciona a los hombres, ¿no? Y después incluso las mujeres son las mujeres blancas un tanto privilegiadas, ¿no? Pero pues mujeres afrodescendientes, de otras etnias, otros contextos, ¿no? Em, entonces yo me daba cuenta que en el barroco esto era como especialmente pues muy pertinente, ¿no? Porque pues se conoce a muy pocas. Incluso me daba cuenta que cuando, por ejemplo, se analizan expedientes inquisitoriales, hasta las propias, hay investigadores, pero hasta las propias investigadoras parecen repetir lo mismo que dice la Inquisición. Por ejemplo, si una mujer decía que, no sé, que estaba embarazada del demonio, ¿no? Ah, pues era una mentirosa, ¿no? O está haciendo un performance porque en realidad, pues sí, pues está mintiendo, ¿no? Me gustaría saber a cuántos santos les han dicho que estaban mintiendo, ¿no? O así San Agustín cuando escribe dice, no, pues no, se le apareció Cristo o tuvo una visión o algo así, nunca saluda a que ellos estén mintiendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en estas mujeres acusadas de hechicería, aparte de decir que están mintiendo, nunca se empatiza con los sentimientos que debió de tener esa persona, ¿no? Yo estoy pensando en Juana de los Reyes en Querétaro, que ella además expelía pues cosas de sus partes verendas, ¿no? Y que se inflamaba y tuvo un embarazo psicológico porque parece que tenía una relación ilícita con su hermano, ¿no? Entonces ni me atrevo a pensar el sufrimiento que tuvo tener que debió tener esa mujer, ¿no? Y también pienso en cómo se redituaban las órdenes religiosas a las que estaban adscritas, ¿no? Ah, pues tenemos a una mujer que está endemoniada, ¿no? Y que dice que está poseída con el demonio, cree también un aspecto vinculado a la santidad. Entonces, ellos también se podían estar beneficiando, ¿no? Para atraer, digamos, adeptos y donaciones a su orden, ¿no? En tener una mujer, perdón, que estaba teniendo este tipo como de visiones, ¿no? Entonces, me parece que hay, primero, muchísimo que descubrir sobre producción cultural escrita y realizada por mujeres, también actos como de autonomía o de crear como sus propios mundos, ¿no? Sus propias realidades con el deseo de trascender. Y también visibilizar todas estas violencias a las que eran sometidas por sacerdotes, por confesores. El delito de solicitación es súper habitual, en el que los sacerdotes, por ejemplo, se aprovechaban sexualmente de las monjas y de las posesas. Entonces, creo que hay muchísima violencia que está muy encubierta detrás de estos expedientes y que hay que romper la visión tradicional que se ha tenido sobre ellos. Y cuanto más conozcamos sobre estas mujeres, sus producciones, sus realidades, más podremos cambiar la realidad actual. Silvia, muchas gracias eh, por tu tiempo, por lo que compartiste, muy interesante. No te vayas, voy a cerrar con agradecimientos y contar un poco quiénes somos por parte de Revista Pares. Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y de profesión, docentes, estudiantes, avanzados de carreras de grado y posgrado, de disciplinas como ciencia política, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales, sociología y otras afines a las ciencias sociales. Además, es un proyecto impulsado y editado por Red Académica Pares, formada por miembros de varios países con sede en la Argentina. Tenemos convocatoria permanente y nada, bueno, para finalizar, muchísimas gracias, Silvia. Estuvo muy interesante, la verdad, eh, esta idea, ¿no? De romper y descubrir un poco también las violencias que fueron encubiertas hace muchos años. Y bueno, y también un agradecimiento a Carolina Andrada Zurita, que es la directora de la revista, por permitirnos este espacio y por compartir con ustedes esta información tan valiosa.
Ok, pues muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte pues de esta parte de la revista, valgase la redundancia, y pues muchísimas gracias por contar conmigo el día de hoy y también por visibilizar todo este tipo de trabajo de una forma, yo creo, como más accesible. Bueno, los saludo a todos. Chao. Gracias, adiós.